Hola, bendiciones, bendiciones para todos nuevamente. Aquí el profesor Daniel Giordano. Saludos a todos los alumnos del Seminario Teológico del Sur. Y bueno, continuando con nuestras clases aquí de modo virtual, asincrónico, saludo a todos nuevamente. Continuamos con el recorrido, ¿no? Y la exposición de la palabra, ya ahora en el libro de Levítico. Venimos como recorriendo la palabra, salimos ya de Egipto, ¿no? A través del libro de Éxodo, salimos de Egipto y vimos todo lo que, no todo, sino un resumen de lo que Dios nos habla a través de ese libro. Ya cuando el pueblo sale de Egipto, previamente a entrar, Dios comienza ya a establecer eh, normas, leyes, tipos y cosas que Dios espera de su pueblo, ¿sí? Él saca a gente que ignora totalmente lo que es el sacerdocio y en el desierto él elige una tribu, la tribu de Leví, y es esta tribu la que luego es encargada del servicio sacerdotal y todo lo que tiene que ver con la atención también del tabernáculo, ¿no? En el desierto vemos que el pueblo de Dios sale de una niñez espiritual, ¿no? De Egipto, y vemos cómo él comienza a caminar en el desierto a través de una demostración muy grande de parte del Señor. El Señor los va llevando de milagro en milagro y los va protegiendo al mismo tiempo y mostrándoles su provisión, mostrándoles su poder en las nubes de la columna de fuego, de nube que los protegía de noche y de día. El Señor estaba velando por su pueblo. Y bueno, en este acompañamiento que Dios hace, Dios también es consciente de que el pueblo todavía es niño y que el pueblo no está preparado para ejercer un sacerdocio, ¿sí? Si bien el llamado sacerdotal ejecuta una sola tribu, pero vemos que el Señor esperaba de toda la nación un apartamiento de las otras naciones y ser de alguna manera un reino de sacerdotes, ¿sí? O sea, las leyes sacerdotales se extendían hacia todo el pueblo, ¿sí? Vemos este crecimiento también de madurez y de responsabilidades del parte del pueblo de Dios. Claro, ellos habían visto mucho poder, a pesar de no estar preparados en el desierto. Ellos fueron los que recibieron mucha misericordia y al mismo tiempo gracia de Dios y al mismo tiempo mucha paciencia de parte de Dios con sus errores, porque Dios no los exterminó. Dios les envió a Moisés, quien era el pastor, el líder y también el que intercedía por ellos. En el desierto Moisés era el único, junto con Aarón, los únicos sacerdotes que ejercían el ministerio de la intercesión, ¿no? Y estar entre Dios y el pueblo. Pero ahora Dios quería esa participación de parte de la tribu de Leví y también de todo el pueblo que fueran introduciéndose y aprendiendo leyes de santidad. El Señor en el desierto les demuestra su provisión y les da su favor y su paciencia, porque entiendo que tanto para el pueblo de Dios, pero también para nosotros los cristianos, recién convertidos,
¿sí? Los cristianos que recién se convierten al Señor. Dios establece un tiempo de niñez espiritual, donde las personas no van a ejercer un ministerio, ni hasta me animo a decir, apelando a la mente de Dios, que por supuesto sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros tendemos a irnos a encasillar a un Dios en lo que respecta a la misericordia, y vamos tal vez a presentar a un Dios rígido, legalista. Si bien Él es santo, pero Él da un tiempo de paciencia, ¿no? Usted y yo, con nuestros hijos que se equivocan cuando recién nacen y no saben caminar y se caen, uno los levanta, uno les enseña a andar, uno a veces se ríe de sus errores o sus palabras que son casi bien pronunciadas, pero no lo son. Y nosotros establecemos aún un dialecto único que solamente el padre y la madre pueden entender al bebé, ¿no? Solamente Dios pudo entender a Israel. Y solamente Dios entiende al creyente nuevo cuando tantas veces falla y se cae y da vueltas en el desierto. Como Israel dio 40 años vueltas en el desierto hasta realmente estar preparado, tal vez para salir de ese desierto. Dios no da responsabilidades sacerdotales a gente que no está preparada. Eso es algo que sale de estas enseñanzas bíblicas del Antiguo Testamento y que son perfectamente aplicables a la iglesia de hoy, ¿sí? El Señor acompañó a Israel, o sacó a Israel, ¿sí? Sacó a Israel de Egipto, y Él extiende su misericordia en la provisión y en la gracia tremendamente. El Señor aún perdonó más a Israel tantas veces que se equivocó por causa de su inmadurez y de su carnalidad, de su corazón, que todavía no sacaba a Egipto de su mente y su corazón, pero no perdonó a Moisés. Esto me llama la atención porque Moisés, por un error, por causa aún del enojo de este pueblo inmaduro, se pierde la entrada a la tierra prometida. Tanto Moisés como Aarón mueren en el monte, ¿sí? Y porque ellos ya eran sacerdotes, ¿sí? Hay una diferencia entre el pueblo y el sacerdote. Si bien el Señor nos da la posibilidad de ejercer un sacerdocio, debemos comprender que hay mayor responsabilidad. Es directamente proporcional la responsabilidad al conocimiento de quién es Dios. Yo entiendo que en el desierto Dios se iba revelando a este pueblo que no conocía el poder de Dios. Desde las plagas hasta la provisión en el desierto, el Señor los iba también haciendo ver quién era Él. Desde el Señor que habitaba en el monte, cuando Moisés subía y el Señor hacía ese espectáculo tremendo de esos estruendos, esos sonidos de bocina y todo lo que se oía al pie del monte cuando Moisés estaba con Dios arriba. El Señor, luego que en el mismo desierto Él quiere cambiar de domicilio, ¿sí? Él estaba en el monte y Él quiere cambiar de domicilio, y por eso en el desierto Él se construye de alguna manera, o hace que le construyan un tabernáculo, ¿sí? Si bien en el desierto el tabernáculo fue construido en el libro de Éxodo, pero no fue usado, ¿sí? hasta llegar al libro de Levítico. El Señor
prepara todo, sea la ropa de los sacerdotes, sea los utensilios para ministrar el lugar santo, sean los altares aún, los altares de sacrificio, el altar de bronce, todo estaba preparado, pero termina el libro de Éxodo con un hecho, y es que dice el capítulo, ¿no?, final, dice que la gloria de Dios, dice el capítulo 40, llenó el tabernáculo y este desde ahora estaba habilitado para funcionar, ¿sí? Antes no, hasta la culminación y en todo el libro de Éxodo, en el transcurso, estaba solamente siendo construido, pero en ese momento donde Dios descendió con su gloria, Él habilitó, porque es como que Él se cambió de domicilio, Él se mudó desde el monte y se mudó a la tienda llamada tabernáculo. El Señor se muda y vive dentro del lugar santísimo, en ese lugar interior. Por eso el libro de Levítico comienza de esa manera y Dios comienza llamando a Moisés. Dice la palabra, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Esto es un dato importantísimo porque aquí el Señor establece un nuevo domicilio. Él no lo llamaba, ya no lo llamó más desde el monte. Ya el Señor no lo llamó más desde el monte porque ahora el Señor estaba en el tabernáculo, ¿sí? Y el Señor lo primero que establece es el sistema o la forma cómo Él se iba a relacionar con el pueblo, ¿sí? Y Él establece el tipo de ofrenda y de holocausto que a Él se le iban a presentar, ¿sí? La forma en que Dios explica cómo debían acercarse a Él es a través de sacrificios y ofrendas, ¿sí? Empieza hablando de los holocaustos, del tipo de ofrenda, pero holocaustos vacunos, o caprinos, o de becerros, ¿no?, de ovejas, y habla acerca de una participación tanto de la persona que iba a ofrendar como también del sacerdote, ¿sí? Hay una participación en el sacrificio de la persona que iba a llevar el sacrificio, ¿no? No es solamente el sacerdote quien recibe el animal vivo y lo mataba, no, el que mataba el animal, dice el libro, que era el que ofrecía. El que ofrecía debía colocar su mano sobre ese animal y matarlo, ¿sí? Como en señal de transferencia de pecados, como de una impartición de pecados sobre ese animal, la persona, el pecador, tocaba a ese animal y al mismo tiempo lo mataba, ¿no? Y cuando lo degollaba, dice que ahí intervenían los sacerdotes, recién ahí, ¿sí? O sea que era un trabajo conjunto entre el pecador que venía a ofrecer sacrificios por su pecado y el sacerdote, ¿no?, que tomaba y dividía, ¿no? Aún esta persona dice que dividía las piezas del holocausto, y el sacerdote dice que acomodaba sobre las leñas, sobre el fuego, ¿sí? Luego el sacerdote era el que ofrecía, ¿no?, este holocausto al Señor, ¿no? Y que encendía el fuego sobre este holocausto, ¿sí? Vemos entonces la participación
del pecador, de la persona pecador, trabajando, ¿no? E interviniendo también el sacerdote. El ofrendador debía participar, ¿sí? Él debía degollarlo, él debía intervenir, colocar sus manos, transferir su pecado a este animalito que era quien llevaba el pecado de esa persona. Entonces, los hijos de Aarón luego rociaban la sangre sobre el altar y bueno, todo el sistema de holocausto por el pecado que Levítico nos enseña, ¿sí? Pero el Señor comienza a hablar de esta manera de cómo se iban a presentar delante de Él. Él ya está hablando de acercarse a Él. O sea, en Éxodo, Dios no les exigía o no les pedía que el pueblo se acercara a Él. Aún ellos le decían a Moisés, habla tú con Dios y nosotros estamos lejos, acá al pie del monte, no subimos, no vamos a subir contigo a la presencia de Dios. Pero ahora, en el tabernáculo, Dios quiere acercarse al pueblo, pero les pide y les marca la manera en cómo debemos acercarnos a Dios, ¿sí? Y es a través del sacrificio. Es a través del sacrificio y el holocausto de estos animales expiatorios, ¿sí? Esto claramente, por supuesto, nos habla de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario como Cordero de Dios. ¿Sí? Ya este sacrificio está claro que no debemos hacerlo, ¿no? Que ya fue consumada la obra de Jesús en la cruz y que claramente nosotros no debemos ofrecer sacrificios de animales, pero sí debemos madurar con lo recibido, con este sacrificio recibido. No lo presentamos nosotros, pero sí lo recibimos por gracia. Y sí, ahora en más también hemos recibido el perdón y también hemos recibido la santificación. Ahora, ¿cómo la administramos? Es el tema, ¿no? ¿Cómo nos movemos en esta nueva condición para estar en la presencia de Dios? ¿Sí? Porque tal vez este libro ha sido un poco evitado por los predicadores de este nuevo tiempo, donde describen a un Dios misericordioso y que pasa por alto tal vez los pecados de los hombres y que ama, pero Dios nos lleva claramente, después de un tiempo, a mostrarse tal como es, y Él es santo. Una de las frases que sobresaltan en este libro y también en el Nuevo Testamento es la santidad. Sed santos porque yo soy santo. No solamente a la cúpula sacerdotal, sino el pueblo. Debía ser un pueblo santo, apartado para el Señor. El Señor comienza a marcarles muchas cosas que los diferencian de las otras naciones, ¿sí? El significado de santidad, de consagración, significa apartarse para un uso exclusivo. Y en este caso Dios nos dice a nosotros, y como les dijo Israel, yo me he consagrado para vosotros. O sea, para nosotros. Dios está para nosotros. Dios es santo y se ha santificado para su pueblo. ¿Sí? Él no trata de la misma manera al que no es pueblo de Dios, al que no es iglesia, al que no ha entrado al lugar santo por el sacrificio de Cristo. Él no trata de la misma manera que a cualquiera
que todavía no entra por Jesucristo en salvación. Eso es claro. Entonces, si Él se ha santificado, si Él se ha dedicado exclusivamente a un pueblo, ¿ah? En este tiempo al pueblo de Israel, pero ahora a la iglesia, Él sigue siendo exclusivo, revelándose de una manera exclusiva, mostrándonos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron a corazón de hombre. Él es exclusivo. Y entonces Él también nos pide lo mismo. ¿Ah? Él nos pide lo mismo, Él nos sigue pidiendo santidad. Entiendo que este libro es un pasito más, ¿ah? De la revelación de Jesucristo. Recordemos que el Señor va como revelándose a través de la Biblia y de la panorámica bíblica, y tenemos que ver cómo es el viaje de Jesús desde el huerto, se va por el Éxodo, y cómo se va presentando el mensaje del Señor, y cómo en este pasito más de compromiso y de revelación, que no fue instantáneamente, porque Dios no se revela instantáneamente, y Dios no exige instantáneamente. Yo entiendo eso. Yo entiendo que Dios al niño espiritual no le pone peso ni carga sacerdotal, pero sí espera que a través de ver al Señor, de ver la liberación, de ver la provisión, de ver la protección sobrenatural, de ver cómo Faraón es hundido en el mar, ver cómo Dios te disipa todos tus enemigos, cómo Él te bendice, te perdona, te provee. ¿Cómo no te vas a enamorar de Dios? ¿Y cómo no te vas a dar cuenta de que Dios también pide lo mismo? Esa atención exclusiva es la que Dios estaba pidiendo a su pueblo, y es la misma atención que el Señor nos pide a nosotros. Por eso es sorprendente, ¿no? Pero es revelador ver cómo la Biblia va avanzando, ¿ah? Y cómo el mensaje cada vez se pone más lindo, ¿no? Cómo tal vez muchos de nosotros ya hace tiempo que tomamos la decisión, ¿no? de ser sacerdotes a través de un llamado de Dios, pero hubo un trabajo previo. Existieron 40 años de dar vueltas en el desierto, ¿sí? Mire, yo veo claramente una diferencia de crecimiento que a veces no es de una sola persona, sino que a veces congregaciones enteras o generaciones han girado en torno a un solo mensaje, y que tiene que ver solamente con el perdón de pecados y el miedo a irse al infierno, ¿no? O mucha gente se congrega por temor a que no le vaya mal, ¿no? Y es una etapa de dar vueltas en el desierto, de que me ensucio, Dios me limpia, pero constantemente en caer y tropezar siempre con la misma piedra, ¿sí? Es un tiempo de desierto, es un tiempo de inmadurez, pero tiene que venir un tiempo donde nos tenemos que cansar de alguna manera y comprometer y santificar y tomar la decisión de dedicarnos al Señor, de que sí, el Señor nos va a perdonar las veces que sea necesaria, eso es cierto, pero hasta que nosotros no decidamos ver y tomar el arado y no mirar hacia atrás, o dar ese paso de compromiso, de madurez, de servir al Señor y consagrarnos para que nuestra vida realmente
encuentre propósito y que podamos vivir en la gracia, ¿sí? El Señor va a tener una revelación acotada, o no vamos a conocer al Señor realmente como Él quiere presentarse, ¿sí? Por eso la santidad es un requisito para yo vivir en la gracia, ¿sí? Veo tal vez malinterpretaciones con respecto a la gracia de Dios, que gente aún no predica el Antiguo Testamento porque entiende que ahí no hay gracia. Mire, si bien los sacrificios fueron quitados por medio de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y ya no hay que matar ningún cordero, pero por Él fuimos perdonados y santificados. Usted tiene que entender que usted fue perdonado y santificado y que esa condición es la que tenemos que mantener. Estar dedicados a Dios, ¿sí? No dedicados al pecado. Y si santos somos, ¿ah? Si yo le digo a alguien, usted es santo, mucha gente cristiana dice, no, si soy pecador. Más, muchos predicadores aún todavía no entienden este concepto de la santidad. Mire, usted es santo porque usted ha sido transformado en su naturaleza. Dios no limpia lo viejo y le da una vestimenta diferente. No, no, no. Dios nos transforma desde nuestra genética espiritual. O sea, es como que Dios no agarra, póngase un animal sucio, un chancho, un cerdo. Dios no toma un cerdo y lo lava y le da un vestido limpio, porque ese animal, por más limpio que parezca estar por fuera, cuando vea la oportunidad de revolcarse en un charco de lodo, lo va a hacer porque es su naturaleza. Lo que Dios hace es cambiarnos la naturaleza. O sea, de ser un chancho, un cerdo, Dios te toca por su Espíritu Santo y cambia el instinto o el deseo de pecar. Usted cuando pasa tiempo con el Señor, de alguna manera el Espíritu Santo hace que a usted ya no le guste el pecado. Usted tal vez puede pecar ocasionalmente, pero usted no se va a sentir feliz en el pecado. En cambio, el pecador sí. El pecador busca el pecado, porque en el pecado, para el pecador hay placer. Y la persona mundana, la persona sin Cristo, busca todo el tiempo tener oportunidades para pecar. Y adentro de ellos añoran tener tentaciones, tener oportunidades de sexuales, de robar, de estafar. Y andan buscando, porque también ese es su disfrute, pero el que es nacido de nuevo ya no disfruta de eso, aunque sea tentado. Un santo en pecado no disfruta el pecado, porque su naturaleza ha sido cambiada. Y ese es el concepto que hay que entender de la santidad. La santidad es algo que se recibe por gracia, pero una vez que se recibe, se debe mantener y aprender a llevarla. Cuando usted aceptó a Jesucristo, cuando usted es bautizado, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted ya no es más un pecador. No, pero pequé hoy. Pero yo te hago una pregunta. Tenés a Cristo. Pecaste hoy. Y yo te pregunto, ¿estás feliz en pecado?
Seguramente usted me dice, no, tengo el Espíritu Santo que me ha convencido de pecado y me ha quitado la paz y no me siento bien. Bueno, esa es la señal de que usted, que su hábitat natural no es el pecado. Usted es un santo y usted debe vivir en santidad, porque usted lo que tiene que madurar es su identidad de santo. ¿Ah? Por eso decirle a la iglesia que es pecadora, estamos equivocados. Tenemos que entender el concepto de santidad. Y Levítico es el comienzo de esta exposición, de esta enseñanza de Dios, de cómo debemos presentarnos de ahora en más. De ahora en más, ya Dios espera no solamente que lo conozcas en el monte con manifestaciones tremendas de poder, de miedo. A veces Dios, ¿a cuántos recién convertidos tal vez a Dios le da miedo? No, Dios quiere que te acerques porque Él también quiere acercarse. Pero hay una manera y solamente es la santidad. Para disfrutar de las cosas de Dios y de la gracia, le tengo que decir que la santidad es el método, es el sistema para mantenerme en la gracia. Por más que algunos entienden que es una cuestión cronológica, que después de Cristo se activó el tiempo de gracia y ya todo cambió, ¿no? Miren, te digo algo, lo que se cambió solamente es que no tenés que hacer sacrificio para recibir el perdón. Pero una vez que aceptaste a Jesucristo, no solamente recibiste el perdón, sino también la santidad. La santidad viene después de la limpieza del perdón. Y ahora yo tengo que aprender a moverme como Dios quiere. Bueno, ese es el problema y el kit de la cuestión y el tema a enseñar y a madurar en la iglesia de Cristo, la identidad. A través del libro de Levítico, lo que Dios comienza a cambiar es la identidad de un pueblo rebelde, de dura cerviz, que era en Éxodo, a Dios llamarlos santos. Dios los está llamando a la santidad, a la consagración. Ya han visto mucho de mí, les dice. Es tiempo de que se acerquen de la misma manera en la que yo me he acercado a ustedes. El Señor le dice, yo no me acerqué a otro pueblo, yo me acerqué a ustedes. Yo fui exclusivo para ustedes. Yo no le mostré la columna de fuego a los cananeos, yo no me dediqué a los egipcios, yo no me dediqué a otro lugar geográfico que no fuera a este pueblo de Israel. Entonces Dios les dice, bueno, entonces ustedes tienen que también devolverme la misma atención, la misma consagración. A veces la santidad se entiende como una exageración de parte de Dios. No, no es tan así, dicen algunos. No, me parece que como Faraón, ¿no? Cuando Faraón le negocia con Moisés y les dice primero, nunca le dice que no se vayan, sí, váyanse, pero no se lleven los niños, o dejen los animales, o no se vayan lejos, como el diablo, ¿no? A veces cuando uno se convierte a Cristo y al principio te dice, sí, anda a la iglesia, pero no es tan así, no seas tan ferviente, todavía creo que tenés que conservar, no se puede, bueno, todas esas cosas, ¿no? Esas negociaciones de Satanás van en contra de lo que Dios quiere. Dios te ha demostrado que eres exclusivo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces, Dios espera lo mismo. Dios no es exagerado.
Él pide lo mismo que lo que Él hace. Pero tampoco es alguien que no te va a enseñar cómo hacerlo, no. Dios viene a enseñarnos a través del libro de Levítico la forma. Él viene a ser como un maestro, alguien que no te pide algo sin que antes te lo explique. Escribe un manual, ¿no? Es el manual. Justamente este libro, ¿no? Es un manual de santidad, ¿sí? El asunto central de Levítico es cómo mantener esa relación entre Dios e Israel, ¿sí? La cual ha sido establecido en el Éxodo, en la elaboración de un pacto, ¿no? Ahí en Éxodo 24, usted lo puede leer. La respuesta es que Dios mismo provee los medios por su gracia, ¿sí? La relación que se había establecido por la gracia de Dios en el Éxodo, solo se podía mantener por la gracia perdonadora de Dios, ¿sí? Por eso el sistema de sacrificio y de ofrenda no era un medio para comprar favores. No compraban nada, no, sino que era para recibir gracia. Ahora, ¿cómo recibo gracia yo? A través de Cristo, quien ha pagado por mis pecados. Entonces, mire, la obediencia práctica a la ley no era un asunto de alcanzar santidad. No, sino de vivir de acuerdo con las características que Dios ya había conferido o dado a la nación. ¿Sí? El Señor quería que Israel gozara de la bendición, de la gracia. Pero usted sabe que la gracia de Dios es la presencia de Dios con nosotros. Y usted sabe que el pecado lo que hace es quitarnos la presencia y nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Bueno, de la misma manera Dios les pedía que se mantuviesen en santidad para no perder la gracia que habían adquirido por un sacrificio, por un holocausto. Lo mismo se mantiene hasta hoy. Dios te dice, no quiero que pierdas la gracia, porque vivir en la gracia, mire, es por Cristo. Pero cuando alguien peca, la gracia no está más. Las bendiciones no llegan. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces la santidad es un requisito fundamental para hoy, para ayer y para mañana. Dios nos pide lo mismo. Por eso este libro es crucial, es fundamental. Ya Dios comienza a hablar desde un tabernáculo y comienza a establecer las cosas que no pueden hacer. ¿Ah? Como el Espíritu Santo hoy nos habla de la santidad y los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro aún dice, sed santos como Dios es santo. Y un llamado a la santidad hay también en las cartas de Pablo, en el libro de Efesios. Pero bueno, si Dios sigue demandando esa santidad, ¿sí? Mire, a ver, mire lo que dice el libro de Efesios 5:3. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Fíjese, lo mismo que el libro de Levítico nos habla acerca de la impureza sexual, habla mucho de ese tema, ¿no? De los fluidos, de los sacerdotes, que todos los requisitos aún no podían casarse ni con rameras, ni con mujeres divorciadas
o rechazadas, tenían que escoger una mujer virgen. Bueno, había muchos requisitos para los sacerdotes, ¿no? Y más del tema sexual, más del tema íntimo del pueblo de Dios, ¿no? La parte sexual es un área donde el templo de Dios está en juego, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿sí? Eso tiene el mismo trato que aquí en Levítico para la iglesia. No hay negociaciones con eso. No hay, no hay formas de encontrarle ninguna diferencia. Nosotros como iglesia estamos bajo prácticamente la misma exigencia, ¿sí? Y ya no es un levita que te va a andar probando, sino que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien a veces se contrista por los pensamientos aún. Y es el Espíritu Santo nuestro juez. ¿Sí? Mire Filipenses 2, 14, 16. ¿Cómo tenemos estas promesas, queridos hermanos? Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Sí? Santidad es un mensaje eterno. De hecho, sin santidad nadie verá al Señor. No podemos esperar una eternidad en la presencia de Dios si no comenzamos aquí en la tierra, en nuestro tabernáculo, en nuestro cuerpo, comenzar a vivir como Dios quiere. Y bueno, es nuestra tarea, ¿no? No digo que es fácil, pero sí el Señor nos mostró el poder de romper las cadenas de la esclavitud, que nos obligaban antes a movernos como el mundo. El Señor también nos da el poder para vivir en santidad. Es una realidad. Y es el milagro más grande que pasa en la iglesia, o debe pasar, ¿sí? Por eso creo que tenemos que, como hoy estudiantes de un seminario o ministros de Dios que se están capacitando, ¿no?, en la palabra, tenemos que tener bien en claro el espíritu de la Escritura, ¿sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, cuando Pablo le habla de la Escritura, le está hablando de la ley, le está hablando de Levítico, le está hablando de la ley, ¿no?, que el Señor también nos permite a nosotros de alguna manera apropiarnos como ministros de Dios. Digo como ministros de Dios porque el libro de Levítico es un tiempo de formación ministerial. Ya no estamos hablando con gente que da vueltas en el desierto. Ya estamos hablando con gente que ya vio poder de Dios, ya vio la manifestación del Señor. Y ahora tiene que entrenar su alma, entrenar ya en Cristo, ya en el sacrificio de Cristo, ya entrenarnos para vivir como Dios nos enseñó, en la exclusividad para Dios, ¿sí? Y bueno, por supuesto, cuando uno vive en Dios, también ese es nuestro deleite. ¿Ah? Ahí somos como peces en el agua, esa es nuestra naturaleza, nuestro hábitat natural, la presencia de Dios. O dígame si hay algo mejor que la presencia de Dios. Dígame la verdad. Usted que ha experimentado la presencia de Dios, usted que se está preparando como un sacerdote, ¿no es la presencia de Dios la mejor paga de nuestro oficio? Pues claro que sí, pues claro que sí.
Es por Él y para Él que nos preparamos y que hacemos todo esto. Bueno, 2 Corintios 7:1, mire lo que dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Mire, este es un texto de Levítico. ¿Ah? Levítico, ahí en Primera de Pedro, perdón, 1:15, ahí está hablando esto, ¿no? El apóstol Pedro. Los sacrificios fueron quitados por medio de Jesucristo y el perdón ya lo tenemos por gracia. Pero te vuelvo a decir, debemos vivir así. Tenemos que aprender, ¿sí? No compramos favores, sino que alcanzamos, ¿no? Este favor de Dios a través de la santidad. Es un tema fundamental que este libro nos lleva un paso más allá, ¿sí? Así que, bueno, estamos recorriendo este libro. Muy bien. El Señor demanda santidad de su iglesia, demanda santidad y obediencia también del pueblo de Israel, ¿no? Levítico es un sistema de sacrificios, el cual ahora se encuentra plenamente en el Señor Jesucristo, ¿no? Pero también es un simbolismo muy rico, ¿ah?, para interpretar el significado de la cruz, ¿sí? La demanda de santidad de Levítico es una insignia del pueblo de Israel, de separarla de las naciones vecinas, pero también es un llamado de Dios para el cristiano de distinguirse del mundo, ¿sí? Hoy la iglesia, mire, tiene que ser diferente. Cuando usted vea un mensaje de una iglesia que se quiere parecer al mundo para captar al mundo, mire, esa no es la estrategia. Me ha tocado estar en lugares donde aún el pecado estaba en el altar. ¿Ah? Y a tal punto de ver aún la abominación desoladora, ya estamos en esos tiempos, ¿eh? Dice, cuando veas la abominación desoladora, ¿ah?, en el lugar santo. Mire, me tocó ministrar en un evento evangelístico con una gran inversión de parte de los ministros de Dios, pero una advertencia del Espíritu vino diciéndonos que había contaminación. Y bueno, estuvimos orando, pero el hecho es que cuando nos presentamos en ese lugar, ¿no?, vimos claramente un pecado muy notorio, que es la homosexualidad, un pecado sexual que claramente Levítico no lo relata, ¿no? Pero lo vimos en el altar y era muy notorio. Y a pesar de las advertencias en el tiempo de oración, la persona no hizo caso, la persona que tenía que tomar las decisiones, que era también un apóstol del Señor, no hizo caso. Y siguió adelante y justamente la advertencia era que Dios no iba a respaldar ese evento. Pero el Espíritu Santo me hablaba y me dice, mira, cuando veas la abominación desoladora, ¿no? Y justamente me tocó predicar en ese evento y por compromiso, ¿no?, tuve que hacerlo y la palabra de Dios fue esa, ¿no? Estamos viendo en este lugar una señal cumplida. Cuando veas la abominación desoladora, es un tiempo de mayor santidad. Mire, esto que te estoy diciendo, en estos tiempos que vivimos, de Sodoma y Gomorra,
que hace presión para entrar en la iglesia, sea por el adulterio, la fornicación, aún los pecados que no son homosexuales, pero son dentro de la heterosexualidad, pero no está dentro del matrimonio, ¿sí? Eh, Son pecados que no pueden estar en el altar y que como sacerdotes tenemos que apartarnos y denunciarlo. Pero hoy entiendo que, mira, a pesar de denunciarlo muchas veces, Dios nos está diciendo que es un tiempo que a veces no lo vamos a poder evitar, porque ya la abominación desoladora está en muchos altares, ¿sí? Y bueno, eso solamente es una señal de tiempo, que ya el último tiempo lo estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, siguiendo tal vez con esta, con esta línea, ¿no? Eh, y con este mensaje de santidad, ¿no? Eh, el Señor dice, no, huid de tal lugar. Es un tiempo de entender lo que es la santidad. Sí, tal vez me he desviado un poco de lo catedrático, pero vamos a volver, ¿no? Pero el espíritu de Levítico es este. Usted puede leer después Levítico y aún tiene los libros para entrar en todas las historias, ¿no? Por ejemplo, Nabad y Abiú, ¿no? Ahí en capítulo 10, fíjense cómo presentaron fuego extraño, ¿ah? Cómo fueron indolentes con las cosas de Dios, estos hijos de Aarón. Cómo el Señor los sacó, y fue un testimonio donde esos dos sacerdotes murieron. ¿Ah? Mire, la iglesia de Cristo no debe distorsionar el Evangelio. ¿Ah? A veces le suman o le quitan cosas al Evangelio. Y el Evangelio debe ser puro, ¿no? El Señor, a través del mensaje de santidad, nos da discernimiento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habla de los animales limpios y los inmundos. A veces la iglesia no sabe qué está bien y qué está mal. Sobre un tema íntimo, a veces está bien, esto está mal, mire, el Señor, el Espíritu es el que te da discernimiento. Hay cosas que son inmundas, hay cosas que son santas, ¿sí? El Señor nos está llevando, ¿no? Y bueno, podemos citar muchas leyes que tenía el pueblo de Israel, la purificación de la mujer después del parto, las leyes acerca de la lepra, impureza física, ¿no? Todo un tema de salud, ¿no? El día de la expiación, aún la forma del sacrificio, los actos de inmoralidad prohibidos, ¿sí? Eh, las leyes misceláneas, ahí en el capítulo 19, el capítulo 20, ¿sí? De cómo ellos tenían que apartarse del leproso, aún de la brujería, tenían que ser amables también con los pobres y aún con los extranjeros, ¿no? Cómo ellos debían moverse también con respecto a ser generosos con los pobres, ¿no? Un tema que toca Levítico, ¿no? Cómo la iglesia debe comportarse también socialmente, con una sensibilidad social, ¿sí? Los sacerdotes tienen que ser santos, las ofrendas también, ¿sí? Distintos tipos de ofrendas que Levítico nos habla, además de los holocaustos que eran por el perdón, también habían ofrendas vegetales, ofrendas de paz, ofrendas de cereales, que son cuando alguien quiere dar al Señor
simplemente para honrarlo, simplemente para agradar al Señor, ¿sí? Las ofrendas que damos en santidad son ofrendas para agradar al Señor, ¿sí? Ofrendas de tipo de paz, ¿sí? De honra, de adoración. El Señor establece, ¿no? También todo, todo esto, ¿no? Hay votos, habla también de los diezmos, ¿sí? Eh, el año de reposo de la tierra, el tiempo de jubileo. Levítico nos va llevando por las leyes sacerdotales, pero también hace extensiva, escuche, extensiva hacia todo el pueblo, ¿sí? No es un libro exclusivo de los ministros de Dios, sino que la santidad es un requisito para su pueblo, para la iglesia. ¿Ah? Tal vez no todos están para recibir Levítico como el primer mensaje, ¿no? No es el primer mensaje que Dios nos da. El primer mensaje que Dios nos da es sacarnos de Egipto, pero ya nos va metiendo a la nueva identidad. La nueva identidad es la que el Señor nos da y es el vestido blanco resplandeciente que Él nos viste, ¿sí? Vestidos de lino fino, vestidos de novia. Esos son los vestidos que el Señor comienza a hablarnos, ¿no? La forma de vida, cambiar nuestra forma de vida. Realmente, ese es el espíritu de este libro y la verdad que es una bendición escudriñarlo, es una bendición, perdón, poder entenderlo e incorporarlo a nuestra teología, ¿sí? Te animo a que lo sigas viendo, pero el Pentateuco, ¿no? Es la escritura, ¿no? Entiendo que debemos tomarnos tiempo, aunque sea una visión panorámica y te he hablado de cosas que pasan por arriba y algunas cosas tal vez no te las enseñé así literalmente, pero para escudriñar Levítico tenés que recibir este espíritu, ¿sí? Como el pensamiento del Señor, ¿sí? La santidad práctica en todo aspecto de la vida, ¿sí? En las relaciones sexuales, en el carácter social, las faltas graves que Dios establecía para su pueblo, la demanda que Dios exige a los sacerdotes, ¿no? En las fiestas, en las asambleas, el cuidado del tabernáculo. Mire, todo lo que tiene que ver con la iglesia es santo, ¿sí? Cualquier actividad, la limpieza, todo tiene que ser en la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Mire, el Señor quiere llenarte de su gracia, pero la gracia, mire, no te la puede quitar el diablo. Pero el diablo sí va a mandarte ocasiones para que caigamos en pecado, para que nos apartemos de la gracia, para que Dios no pueda bendecirte. Por eso el trabajo de Dios es bendecirte, pero el trabajo del enemigo es ponerte esas tentaciones para que, como no puede hacerte caer de la gracia, porque sí, pero si él logra incitarte a pecar, ¿ah? El que se cayó de la gracia no fue el diablo que te sacó, sino que nosotros mismos, a través del pecado, muchas veces nos apartamos de la cobertura donde Dios envía bendiciones. Y bueno, este mensaje de santidad es un mensaje tan actual.
y más para este tiempo final de la iglesia. Bueno, hasta aquí hemos recorrido este video hablando de la palabra de Dios, el libro de Levítico. Creo que si usted recibe este espíritu de lo que Dios siente al enviar todos estos requisitos, tal vez usted dice, no, pero hay muchos requisitos que no me sirven, y probablemente así sea. Usted no tiene que llevar ningún animal a ningún lado, pero usted lo tiene que entender así. La santidad es algo muy importante y ya la ha recibido por el sacrificio del Señor Jesucristo. Bueno, me despido, será hasta la próxima. Saludos a todos los alumnos del Seminario Teológico del Sur. Bendiciones. Chao, nos vemos.